Vamos a ver en qué estado quedó nuestra aplicación. Vamos a ejecutarla. Y la tenemos así, ¿no? Mostraba los autores, no muestra los géneros y no muestra las editoriales. Siguiente paso lógico sería agregar esos dos desplegables. ¿Cómo andas, Alexis? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Hola, profe, ¿cómo está? Tranqui, tranqui, con frío nomás. Re frío, re lindo. Bien, vamos a seguir acá. El viernes quiero... vamos a hacer el mismo programita, pero versión web, ¿no? ¿Les parece? Espectacular. Vamos a hacer lo mismo, así, una tablita de libros que muestra un formulario de libros, pero en versión web. Y, pero vamos a ver si por lo menos hacemos los desplegables hoy y que muestre una listita de libros para la primera hora del viernes y después ya arrancaríamos con la versión web. Así vamos a atacar dos flancos principales, ¿no? El desarrollo desktop y desarrollo web. Para el año que viene vamos a ver también desarrollo móvil. No vamos a ver nada nuevo, sino que vamos a ver JavaScript con una biblioteca de frontend que se llama React Native, que en realidad es un framework para desarrollo nativo de móvil, multiplataforma. Pero bueno, año que viene. Centrémonos en lo de ahora. Vamos a agregar que se despliegue tanto los géneros como las editoriales. Los autores ya están. Observen que esos datos fueron creados de forma estática en memoria. Acá están. En la clase de repositorio de autor. No trae de la base de datos, todavía no vemos base de datos, a partir de agosto lo veremos. Y vamos a tener un autor, database, repository, ¿no? Por ahora, vamos a cargarlos todos en memoria. Lo mismo que hicimos con los autores, vamos a tener que hacer con lo que son los géneros literarios. Déjenme cerrar todo eso para que no nos estorbe. Donde tengo acá bibliofx. Vamos a recapitular lo que hicimos la clase pasada. Tenemos el model, tenemos los service. Ese dejamos así. Y recapitulemos. Ya tenemos las clases de modelo, que son el dominio de la aplicación, ¿no? Que es los autores, la editorial, género y libro. Para autor ya hicimos la clase, tenemos que hacerla para las demás editoriales. Ya la hicimos. A ver, ¿y género? También ya hicimos. Ya hicimos todo, mejor. Así que el model ya está cocinado. Para cada objeto del modelo vamos a tener un objeto que se encarga de recopilar sus datos desde una base de datos, un archivo o desde la memoria. Ese objeto es un objeto de tipo del modelo, ¿cómo es? Del paradigma repositorio, ¿no? El patrón repositorio. Así que vamos a agregar, así como ya tenemos el autor memo repository, vamos a agregar uno para la editorial. Así que acá en ese package repository, botón derecho, new java class.
Vamos a seguir el mismo nombre que tenemos acá, cambiando solo por el nombre de la entidad del objeto, ¿no?, correspondiente. Así que editorial. Vamos a agregar memo para saber que es de memoria, y repository, haciendo referencia al padrón de diseño que utilizamos en el proyecto. Finalizamos y tenemos la clase acá. Déjenme sacar el zoom. Esta clase va a seguir el mismo esquema de autor memo repository. Vamos a tener una lista de editoriales. En el constructor vamos a cargar esa lista y vamos a tener un get para retornar las editoriales. Así que manos a la obra. List de Java útil. El objeto habíamos dicho que era editorial. Le estoy metiendo, está torcido mi teclado. Ahí está. Si les aparece esto, no les aparece la clase editorial, nuevamente control space y nos muestra el objeto correspondiente, que es del paquete model. Entonces, es una colección, así que editoriales y eso sería el equivalente a lo que tenemos acá. Ahora agregamos un constructor. Podemos hacer con alt insert, nos muestra ya constructor, y vamos a generarlo en blanco. En blanco porque el código, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el de autores. Vamos a instanciar un nuevo ArrayList, porque la clase ArrayList, que es una clase que implementa la interfaz list, nos provee este método, add, o sea, añadir. Ese método nos permite añadir objetos del tipo especificado entre los diamantes, que en este caso es autor, pero acá sería editorial. Hacemos lo mismo, editoriales, le asignamos un new ArrayList. Creamos las instancias. Tenemos, vamos a llamar al constructor de la clase editorial, y ahí tenemos el método sobrecargado. Observen, el método, el constructor por defecto no pide parámetros, pero el constructor sobrecargado nos pide el ID y la razón social. Así que usemos este, ID 1 y razón social. Dígame algún nombre de alguna editorial. Planeta, creo que hay una, ¿no? Planeta puede ser. Sí, Planeta. Planeta. Vamos a agregar Planeta entonces. Yo en realidad de acá en español no conozco muchas, ¿verdad? Ayúdenme, ayúdenme. Después, déjenme ver, acá tengo algunos libros en español. Justo acá. Ay.
encima tiene el símbolo nomás al costado, no tiene el nombre de la editorial. Aguilar, ¿puede ser? Puede ser. Estoy buscando también, a ver. Hay otra. Está Pearson, Prentice Hall, que son de... vamos a agregar. Son en inglés, pero... Pearson. No se olviden de incrementar los números, ¿no? 3, 4, 5. A ver, alguna acá. Debate. Hay una que se llama debate. Le añadimos debate. Vamos a añadir unas 7, 8. Así tenemos para probar. A ver. La mayoría muestra solo símbolos. Acá no quiero sacar porque ayer estuve ordenando, si no un desastre. Alfa Omega. Acá hay una que dice Alfa Omega. Metemos Alfa Omega. Del cero al infinito. Sí. A ver. McGraw-Hill. McGraw-Hill. Así. Bueno, ahí está. Tenemos ya nuestra colección. Nos faltaría retornarla. Así que hacemos Alt Insert. Agregamos un getter que retorne toda la colección de editoriales. Y con esto ya tenemos los datos. Ya podemos retornar los datos. Así como hicimos acá, retornamos los autores. Acá retornamos las editoriales. ¿Alguna preguntita? No, profe. Bien. Próximo paso, ¿cuál era? Una vez que tengamos, cierro acá. Una vez que tenemos el repositorio de datos, las clases que cargan los datos, podemos crear los métodos que nos permiten recuperar esos datos. Observen lo que hicimos acá en Service. Vamos a utilizar el padrón Service, que son clases de servicio, ¿no? Su nombre ya dice eso. Tenemos una interfaz que ya define todos los métodos que yo tenía con autores. Vamos a crear una interfaz similar para las editoriales. Así que vamos a New Java Interface. Recuerden, adentro del paquete Service. Botón New Java Interface. Y vamos a llamarla I, una I mayúscula de Interface, Editorial Service. También muy similar a la que ya hicimos acá.
No voy a agregar los comentarios. Observen que acá explicaba, ¿no?, que esos métodos que están en esa interfaz son los métodos de CRUD, las ABMs. Entonces tenemos varios métodos de lectura, como listar todo, listar por y buscar por ID. Algunos de creación, como el nuevo, actualización y eliminación. Podemos crear los mismos métodos. Podríamos, pero como no vamos a usarlo ahora, no vamos a usarlos, lo que voy a crear solamente los métodos de listar todos. Public list. Vamos a ir importando para evitar errores de código, ¿no? Editorial. Importo editorial. Listar todos, eso sería equivalente al select. Voy a agregar todo ya. Vamos a agregar todo, ya estamos en el baile. Entonces ya lo tenemos bien completito para cuando tengamos la conexión a la base de datos. Listar por sería el select from editoriales, where, por ejemplo, el nombre, like tal nombre. Ese criterio va a ser pasado acá. Vamos a hacer un método que retorna una sola editorial que va a ser usada para la modificación, por ejemplo. Buscar por ID. Recibimos el ID como un parámetro. También tenemos el método de editar. ¿Cómo andas, Martín? ¿Apareciste? Hola, profe, ¿cómo andan? Todo bien. El editar es void, no retorna nada. ¿Vieron que es una buena ayuda mantener acá el código que ya hicieron? Acá al costadito. Así no se olvidan de nada, ¿sí? Ya tenemos hecho. Para seguir la misma línea, yo pongo acá pantalla dividida. Con el propio IDE yo hago eso. Vieron que tenemos las solapitas. Yo puedo arrastrarlas y acomodarlas, ¿sí? Cuando muestra el recuadro rojo, lo suelto. De esa forma siguen el mismo esquema, el mismo mapeo en todas. Borrar por el propio objeto, no es autor, perdón, es editorial. O borrar por ID también. Entonces recibimos el ID de la editorial. Y con esto ya tenemos definida la interfaz de editorial. ¿Cuál es el próximo paso? Una vez definida la interfaz, recuerden que la interfaz no tiene cuerpo, no tiene código. Esta interfaz, para que sea útil, tiene que ser implementada. ¿Cómo se implementa una interfaz? Con una clase, ¿sí? Así que acá dentro del propio paquete service vamos a añadir una clase. Vamos a llamarla editorial service. Aguánteme un ratito. 2 minutitos, ya vuelvo.
Estamos de vuelta. Acá tenemos Editorial Service. Esta clase va a implementar esta interfaz. Podemos especificar acá en el propio asistente del IDE qué interfaz vamos a implementar, así que vamos a Browse. Tenemos que implementar eEditorial Service, así que eEditorial. Acá está, acá la encontramos. Y le damos a Finish. Entonces ya crea la clase con la implementación de Editorial Service. Lo único que falta es implementar los métodos. Por eso nos muestra en rojo acá. Así que le damos botón acá y elegimos implementar todos los métodos. Y el propio NetBeans se encarga de agregar los métodos. Obviamente que el código del cuerpo no es el que tiene que ser, pero ya nos ahorra bastante trabajo. Borro todo esto. Hay que implementar todos, ¿sí? Por ahora solo vamos a implementar el listar todos porque no tenemos CRUD, por lo menos editorial. Así que vamos a hacer solo el listar todos para listar los objetos de memoria que tenemos en Editorial Memo Repository. Esto tenemos que obtenerlo, el get editoriales. Por eso vamos a crear una instancia de esa clase acá. Editorial es Memo Repository. Vamos a llamarla Editorial Repo. Y al crear la instancia se ejecuta este método constructor que a su vez carga las colecciones. Así que con esto ya tendríamos la colección en memoria. Lo único que tengo que hacer acá es retornar esa colección con editorial repo dot get editoriales y guardamos. ¿Vieron cómo va pasando de capa en capa? O sea, cada capa tiene su responsabilidad, por así decir, cada capa, ¿no? Cada paquete de código tiene su responsabilidad. Una es crear los datos o traerlos, el otro es obtenerlos, y ahora tenemos que hacer un controlador que los presenta en la vista. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Le metemos ficha. Entonces, ¿dónde hay que cargar el listar todos? Ese método listar todos, ¿dónde tiene que listar? Tiene que listar en las listas, o sea, en el combo box del formulario de nuevo libro, acá. El autor ya se lista. Tiene que listar ahora la editorial. Entonces, en el controlador de esta ventana, o sea, el libros form controller, vamos a cargar, vamos a crear una instancia de editorial service y vamos a cargar con ese método listar todos esos datos en el combo box. Veamos. Ya lo habíamos hecho con los autores. Miren acá.
¿sí? Autor service. Vamos a buscar editorial service. Vamos a llamarla de editorial service. Así que tenemos la instancia de editorial service. Y acá en el método cargar datos, vamos a usar esa instancia para listar todos. ¿Pero listar todos qué? Editoriales. ¿Dónde? En el combo box de editoriales, que está por acá, CMB editorial. Así que lo mismo que hicimos con autores, get items, add all, editorial service, punto, listar todos. Este método cargar datos ya se llama al cargar la ventana, así que tendría que cargar tanto los autores como las editoriales. Vamos a ver si funciona. Si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Si funciona, funciona. Si no funciona, hay que corregirlo. Y acá lo tenemos. Observen. Planeta, Aguilar. Planeta dos veces. Yo puse Planeta, ¿no? Pearson, Prentice Hall, Debate, Alfa Omega y McGraw-Hill. Ya puedo seleccionar tanto el autor como la editorial. Estamos. Les dejo ahí que vayan copiando. Y voy a ver acá en el editorial. Vieron que puse Planeta dos veces. ¿Qué me habías dicho, Alex? ¿O qué me había dicho una editorial u otra? Vamos a poner La Nación. No, el título de un libro de Alfa Omega era que le dije, profe. Ah, claro. Sí. Bueno, La Nación editorial. La Nación, así nomás. Editora. Entonces toda la magia se hace con muy poquito código, pasando por distintas partes, ¿no?, de nuestro código. ¿Alguna preguntita? No, profe, de mi parte. Están todos callados, dice Alexis, no sé qué pasa. Y bueno, profe, hay que escribir como 35.000 cosas también. Sí, profe, usted va muy rápido. Y bueno, pero yo les pregunto, ¿está bien? Me avisan, tienen que avisarme. Profe, vaya más lento, ¿no? Claro, está bien, el tema es que las manos no van a la misma velocidad que el cerebro, profe. Sí, güey. ¿Hay alguna parte que quedaron sin escribir el código? Y les muestro ahí. Cuando salte los errores me da cuenta. Ya hice el de autor y el de editorial. Les dejo que hagan el de género ustedes solitos, ¿les parece? Si usted dice que no va a salir bien, Y es lo mismo, es lo mismo. Tienen que mirar lo que hicimos en autor, lo que hicimos en editorial,
hagan lo mismo con género. De esa forma aprenden también, porque si les hago no les va a quedar en la memoria, ¿no? Y a partir del viernes vamos a hacer lo mismo, pero en versión web. Vamos a arrancar con la versión web del mismo. ¿Alguna consulta?